¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a otro video más en el canal. Tomando el video desde el Parque Aéreo Cordich. Vamos a enseñarles lo que es el hangar de Bristol y les tenemos varias novedades. Si quieren, acompáñenme por favor para que veamos. Bueno, aquí para platicarles, estamos en el Parque Aéreo Cordich. Es un parque aéreo que ya tiene cerca de 18 años de haberse fundado. Y bueno, nace originalmente con Pedro Cordich, que es el fundador de aquí del parque. Y con sus ganas de volar, ¿no? en ala delta, pues empieza a crear este lugar, ¿no? Ya después él se interna en lo que son los trikes, que son los ultraligeros. Y bueno, pues en un rato más vamos a tener una entrevista con él para que nos platique un poquito cómo ha sido toda la historia del parque aéreo. Y claro, bueno, ahorita vamos a conocer primeramente el hangar de Bristol, donde va a estar la aeronave, que ya nos llega en 15 días. Y bueno, espero que les guste. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues con mucha emoción estamos aquí ahora en el hangar de Bristol. Se los voy a mostrar todo lo que se le hizo al hangar. Se le hizo un trabajo como de 2 meses, pero creo que quedó bastante bien y valió la pena la espera. Y bueno, acompáñenme a conocerlo. Por aquí tenemos pues la parte donde va a estar la aeronave. Aquí va a estar de cola. Las alas van a estar en esta posición. Y bueno, le hicimos una pequeña recámara, si quieren vamos a conocerla. ¿Esto por qué? Porque normalmente los vuelos en la mañana pues son mucho más estables, mucho más tranquilos y es mucho mejor volar siempre muy temprano, ¿no? Entonces aquí la ventaja de quedarte a dormir es que en la mañana al amanecer ya puedes estar volando. Por reglamentación puedes volar hasta 30 minutos antes del amanecer. Entonces bueno, pues el vuelo VFR puede ser desde en este caso 6:30 de la mañana sin ningún problema. Y bueno, acompáñenme a conocer lo que es la recámara. Aquí se le hizo una pequeña recámara, obviamente pues para pasar nada más la noche. Es esta parte de aquí. Bueno, de estos lados tenemos lo que es una salita como para recibir a algún cliente o alguna persona interesada que quiera venir a hacer vuelos de prueba. En esta ya pues, se puede recibir, ¿no? De este lado hicimos una cocineta pequeña, obviamente para pues, tener el café en la mañana, el tomar algún snack, etcétera. Aquí está toda esta parte de la cocineta con su refri. Y de este lado también tenemos lo que es un pequeño baño. Se le hizo un pequeño baño de este lado. Vamos ahorita a conocerlo. Esto es un pequeño baño que se le hizo aquí en esta parte, que bueno, pues obviamente para poder refrescarnos en la mañana antes de salir a volar, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a tener aquí una entrevista aquí en el hangar de Bristol con Pedro Cordich, que es el fundador de este aeródromo. Y bueno, yo creo que les va a gustar bastante porque tiene muchísima experiencia, es un piloto pues ya muy reconocido en el ambiente de ultraligeros y creo que les va a gustar bastante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues estamos aquí en el parque aéreo de Cordich Air Sports. Aquí estamos en el hangar de Bristol. Antes que nada, pues presentarles a Pedro Cordich y darle las gracias por haber recibido aquí a la marca Bristol. Y bueno, que nos platique un poquito de la historia aquí de lo que es el parque aéreo, cuándo nació, cuántos años tiene él en el medio y bueno, pues que nos platique un poquito de la historia aquí de Cordich Air Sports. Gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias, Juan Pablo. Bueno, pues de hecho, pues tú eres partícipe, ¿no? De esa historia. Digo, ya tienes años que nos conocemos y que has estado aquí en eso. Bueno, como decías, mi nombre es Pedro Cordich, yo fundo un parque de vuelo, el primer parque de vuelo en México, a este concepto donde mi principal concepto era integrar todos los deportes aéreos para que toda la gente interesada o los futuros deportistas pues, llegaran a un lugar correcto donde hubiese la gente adecuada, los equipos adecuados, la cultura adecuada para fomentar este tipo de deportes y es lo que para mí era una necesidad y fue como nació. Esto ya hace... Cordich Air Sport como parque aéreo nace en el 2005 oficialmente.
Personalmente cuestionabas cuánto tiempo tengo volando. En deportes aéreos yo he volado, o tengo la suerte de volar alas delta, parapentes, para motores, para trikes, parachutes, parachute power, 3 ejes, pendulares, todo. O sea, tengo la gran suerte. Lo único que no he volado y algún día va a ser planeadores. Es lo que sigue. Pero es lo que vamos a ver. Y de eso ya que inicio en esta aventura, como yo le llamo, de vida, pues ya acabo de cumplir el pasado 8 de marzo, 38 años en este medio. Fíjate, pues 38 años es toda una vida, ¿no? Y ahorita que estás diciendo que 2005 fue cuando nació esto, yo me acuerdo que por ahí de 2006, 2007 llegué aquí contigo, pues con todas las ganas de aprender a volar ultraligeros, que era... Yo lo que quería estar en contacto con pues ahora sí que con la vida aérea, ¿no? Y aquí contigo, la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy padre, que estuve aquí prácticamente, pues saqué todas las horas de vuelo, de entrenamiento y sí, fue más o menos como 2006, 2007, por ahí. Ahorita les vamos a pasar unas fotos de aquellos años que ya pasaron como 15. Pero bueno, y pues bueno, platícanos un poquito más pues no sé, de lo que ha significado para ti el tener este parque aéreo. Platícanos también de Mile, de tu hijo, que también está aquí muy metido en lo que es la aviación y bueno, pues todas las actividades que pueden tener aquí la gente, ¿no? Sí, definitivamente. El parque, el objetivo, como te digo, es bien curioso. Era la inquietud y era un sueño. Esto era un sueño, pero pues lo ves difícil por las inversiones, por los tiempos, por la economía en general, básicamente. Pero llegó un momento donde también yo lo vi como un desarrollo familiar. Y a mí me interesó mucho eso porque pues empiezan los hijos en la etapa donde prefieres tener al hijo cerca y decir, ok, aquí hay espacio, espárcete, corre, hay esto. O sea, como que proteger un poco más la familia de una forma sana y esparcida. Afortunadamente, como lo dijiste, Mile, pues le interesó. Del 50% de mi familia, mi hija le interesó también, estuvo tomando clases, ha volado en ala delta, pero no le ha nacido hasta el día de hoy ese gusano de comprometerse. Creo que lo va a hacer más adelante. Creo que algún día va a decir, quiero volar, y va a volar y tiene todo para volar. Pero Mile fue el que retomó el asunto. Mile desde chiquito, me acuerdo que me decía, ¿por qué no me creen, papá, que vuelo contigo en el papalote, en el ala delta o algo? Y yo decía, pues es que no es tan común. Claro. También eso como que era curioso. Pasó el tiempo, llega un momento Mile a sus 13 años donde me dice, oye, papá, ¿qué onda? Enséñame, jálame en el winch. Yo enseñaba remolcando en las alas delta en aquel entonces. Ya para eso Mile en el track ya era bravo, ya lo manejaba él, pero con mi supervisión, no solo el avión. Entonces yo decía, híjole, ok, empecé a remolcarlo en ala delta, ya ahí va solo, ahí así es tomar tú las decisiones. Nomás le dije, no le digas a tu mamá, le dije al principio, porque me vas a meter en un problemón, vamos despacio. Claro. Y sí, Mile empieza su proceso a los 13 años ya como piloto autónomo, toma su curso, hace todos sus skills de niveles, se gradúa y sigue evolucionando dentro del deporte, pasa de ser novato a ser un intermedio, a ser un avanzado. Actualmente ya es experto en varias modalidades, tanto en ala delta como en ultraligeros, ¿no? De hecho, actualmente tengo entendido es el que da las instrucciones, ¿no? Para trikes. Todavía lo pimponeamos un poco, pero el grosso o el fuerte o la mayoría de las clases, él está. Y yo nomás llego así como afinar detalles, ¿no? Me da risa. Órale. No, pues excelente. Oye, Pedro, y platícanos, pues la gente que esté interesada en esta onda aérea, no sé, pueden venir, ¿qué tipo de servicios tienen aquí como parque aéreo? Pues, y específico tú. Ok, mira, básicamente es para la gente que esté interesada en este tipo de deportes, viene y plantea sus inquietudes. A veces la aviación, desgraciadamente, pues no es para todos, pero pasa. Pero de una u otra forma la gente al venir puede vivir la experiencia, tanto viéndolo. Este es un parque aéreo, es un parque 100% familiar y en los fines de semana está normalmente abierto al público. Okay. Entre semana es previa citas y los paseos o los tours o lo que se haga es citas, instrucciones y todo tiene ya su tren de mentalidad. Pero para la gente en general puede venir a acompañarnos haciendo una cita con nosotros por teléfono. Se le viene, se le enseñan las instalaciones, puede ver la actividad del lugar, puede cuestionar, puede ver, el chiste es darle esa información a la gente para que sepa que es un lugar amigable y un lugar donde pueden tener ese tipo de información
Y la orientación. A mí a veces me llega cada gente con cada equipo que yo digo, oye, ¿por qué compraste eso? O sea, a lo mejor no era la forma, o quieren o traen una idea demasiado elevada de que no es lo que creen que es, y los orientas para que una vez que tomen la decisión de este tipo de deportes, pues sea la mejor decisión, ¿no? Si realmente ya le vas a entrar, pues que sea como debe de ser, por la derecha, como les digo yo, como es lo correcto, lo decente y lo formal para que hagas una aviación segura para todos. Exacto, sobre todo eso, ¿no? La seguridad creo que es una de las cosas que Pedro nunca ha descuidado aquí en este parque aéreo. Ha sido muy cuidadoso, pues, con todo, estricto, ¿no? Como se tiene que ser con el tema de seguridad, ¿no? Y bueno, pues también invitarlos, o sea, aquí pueden venir a tomar paseos, hay paseos en trike, hay cursos de trike, hay también venta de trikes. Pedro tiene la distribución de Air Creation, que es una marca de trikes, yo creo que es la mejor del mundo, es francesa, y bueno, aquí él es el representante. Entonces, si a ti te gusta la aviación, te gusta este rollo, pues déjate venir para acá, para el parque aéreo, haz tu cita para que te den un vuelo recreativo. Y bueno, si te gusta, si realmente es lo tuyo, pues puedes seguir tomando el curso, que más o menos ¿cuántas horas toma un curso? Varía. Yo normalmente, los alumnos de trike están entre 18 y 25 horas de instrucción. Hay gente que se alarga. Ha habido casos muy excepcionales que se acortan, pero es muy excepcional. Normalmente es 18 a 25 la media. Ah, perfecto. Pues miren, más o menos es el tiempo que te tendrán que dedicar. Y ya después, si les gusta y si quieren seguir en esto y seguir viviendo la experiencia, pues es comprar un trike. Hay para todos los bolsillos. Incluso si no es nuevo, pues hay seminuevos que Pedro les puede asesorar, se los puede conseguir. Sobre todo para que compren una aeronave que, aunque no porque esté viejita, no sirve, ¿no? O no porque... No, o sea, hay maneras de tener una aeronave segura y para todos los bolsillos, que es lo más importante, ¿no? Que a lo mejor se pueden gastar desde $25,000 hasta $50,000, hasta $100,000 si quisieran comprarse la top. Pero lo ideal es eso, ¿no? Que tengan siempre esa asesoría y que vengan a un lugar donde realmente haya seguridad, que la gente sea muy consciente, y es lo más importante, pues, para todos, ¿no? Ahora sí que pues te agradezco mucho, Pedro, tu tiempo. Te agradezco de nuevo a nombre de Bristol, México, el habernos abierto las puertas aquí del parque aéreo, de que vamos a hacer una convivencia muy padre entre marcas. Y bueno, pues ahora sí que pues echarle ganas, ¿verdad? Muchas gracias. No, y como tú siempre dices, digo, el rollo es fomentar y poner opciones, que la gente entienda que hay opciones. Bristol creo que es una opción nueva que va a venir a abrir una nueva, valga la redundancia, opción a muchas que hay, donde la gente va a decir, ah, caray, ese me interesa, o tengo esta opción, o me gusta, o tiene las características que busco. Y es un avión súper versátil y ya estamos ansiosos porque llegue. Porque llegue el bebé. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo pronto aquí con la aeronave ya en el hangar. Hasta luego, buenas tardes.